Hola, muy buenas tardes a todos. Mira, vamos a preparar este video tutorial para explicaros un poco cómo manejarnos a través del aula de Historia del Arte de segundo de bachillerato, ¿de acuerdo? No me voy a parar tanto en los foros, en las tareas y demás, como sobre todo en los propios contenidos, ya que como estáis viendo, como vais a ver, nos vamos a encontrar con un sistema de edición de contenido diferente al resto al que estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Recordad que esto es solo para historia del arte y bueno, voy a pasar un poco a comentar cómo es el proceso, ¿no? Bueno, si os fijáis, esta es la portada, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la portada de inicio, con esta foto. Mira, tengo un par de correos sin leer todavía. Bueno, y esto es pues cada bloque con su contenido. Aquí, bueno, pues tenéis las diferentes tareas, ¿vale? Y aquí fijaos que tenemos los contenidos. Son 6 unidades, cada uno de los bloques tiene 2 unidades. Y para empezar, bueno, por el principio vamos a iniciar por este bloque uno y nos vamos a acercar, pues por ejemplo, bueno, la unidad uno quizás es más introductoria, vamos a pasar directamente a la unidad 2 que como veis se llama proporción y hace referencia al arte clásico. Bueno, pues pinchamos aquí en acceder a los temas, ¿vale? Nos salta una página nueva. Y esta es la portada, digamos, del aula de Historia del Arte con respecto a los contenidos. Bueno, pues tenemos un pequeño inicio donde hay una cita de Flaubert, después una presentación, ¿vale? En la que dice, bueno, pues un poco qué es lo que vamos a ir haciendo y demás, ¿vale? Pero vamos a ir a lo que nos interesa. Nos vamos a los temas. Entonces, si pinchamos aquí en temas, fijaos que aparecen 4 temas, aparece unidad 2 y 4 temas, ¿no? Tema 1 es Grecia, tema 2 es Roma, tema 3 arte paleocristiano y bizantino, y tema 4 es Antigua España. Pues bien, si pinchamos, por ejemplo, en Roma, vamos a hacer a la parte, digamos, arquitectónica de los contenidos. Esta parte la hemos preparado en torno a un viaje, ¿de acuerdo? Entonces hacemos un viaje por diferentes sitios en el que vamos a disfrutar del arte clásico, concretamente de Roma. Entonces, esta es la pantalla que vamos a ir viendo y aquí tenemos un pequeño arbolito en la que tenemos cierta información que nos va a resultar interesante. Bueno, fijaos que está marcada la introducción, que nos aparece aquí la amiga Irene, y un pequeño texto en el que dice Roma, la ciudad eterna, la fontana de Trevi, la basílica de San Pedro del Vaticano, el Moisés, tal, ¿vale? Bueno, pues fijaos que aquí tenemos, bueno, en este caso tenemos aquí arriba a la derecha la opción de seguir avanzando, ¿de acuerdo? Vuelvo para atrás, veis que aquí aparecen 1, 3, ¿vale? Aquí aparece 2, 3, 3, 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es uno de los sistemas de navegación más básicos. Y aquí tenemos además, bueno, un iconito que nos va a llevar a un vídeo, ¿de acuerdo? En el que podemos visitar, pues, la antigua Roma en 3D, ¿vale? No vamos a verlo ahora, pero bueno, ya sabéis cómo está. El siguiente paso es haciendo las maletas. Esta es la parte, digamos, de contexto histórico. Es decir, hemos preparado todos estos contenidos hablando de arte, pero hablando también del contexto histórico en el que se desarrolla cada uno. Y aquí sí que vamos a ver ya un poco cómo funciona realmente esta navegación. Entonces, aquí a la derecha, insisto, tenéis diferentes pantallitas que vamos saltando. 1, 2, 1, 4, 2, 4, 3, 4, ¿vale? Y 4, 4. Entonces, volvemos al origen. Antes de iniciar nuestro viaje, vamos a visitar una sala temática sobre la antigua Roma. Nos vendrá muy bien y tal. Si bajamos a 2, 4, vemos cómo va evolucionando, digamos, esta primera parte. ¿Vale? Y una vez que terminamos, una vez que pasamos a la 4, 4, bajamos aquí y ¿vale? Fijaos en que aquí hay 4 pantallas más, o 3 pantallas más. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues conforme vamos pasando, vamos a ir avanzando hablando de, en este caso, la historia de Roma. Bueno, pues la historia de Roma sucede en distintos tipos de gobierno, imperio, monarquía, república, total. Y siempre, en cada pantalla, o muchas veces en cada pantalla, vamos a tener, ¿vale? Una pantalla más de navegación para seguir informándonos. Hemos pasado a la 2, pasamos a la 3, la que nos vamos a encontrar con una autoevaluación, ¿vale? Y la cuarta, fijaos que es la sala temática en la que tenemos también bastante información. Aquí entramos en este museo, que si os fijáis un poco es el museo una visión del museo de Mérida, y en cada obrita, en cada cuadrito,
una I en rojo, que es una información sobre diferentes aspectos, en este caso de la historia romana. Si pinchamos sobre el Augusto I Porta, nos va a salir información sobre el imperio. ¿De acuerdo? Si pinchamos en la I de República, aquí tenemos información sobre la República. Aquí sobre la monarquía. Aquí sobre la caída del imperio, la gran crisis y la caída del imperio. Y aquí sobre sociedad. Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar siempre que visitemos el apartado Haciendo las maletas, que como decía, no es más que el contexto histórico y que es fundamental para entender el proceso artístico de cada momento, ¿vale? Porque no existe el arte si no lo asociamos, no vamos a entender el arte si no lo asociamos a la situación histórica en la que se desarrolla. Y aquí volvemos a los iconos de antes. Tenemos de nuevo un vídeo, en este caso 2, con la historia de Roma, que siempre podemos cerrar. ¿Vale? Tenemos una curiosidad sobre la caída del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Y incluso una lectura con una serie de preguntas. Bueno, pues una vez que hemos hecho la visita al contexto histórico, vamos a ver ya lo que es el viaje por Roma. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, en este viaje por Roma vamos a hacer el recorrido sobre la arquitectura. Vamos a ver cómo es el proceso arquitectónico del arte romano, del arte clásico dedicado a Roma. Entonces, volvemos a lo mismo. Fijaos que aquí hay 15 paradas, 1, 2, 3, 4, hasta 15, y que cada una de estas 15 paradas tiene una serie de información que es en la que Irene nos va contando determinadas cosas. Bueno, esta primera es introductoria. Pero en el número 2, bueno, ya tenemos algo. Tenemos la ruta que vamos a hacer por Roma. Fijaos que empieza la Vía Apia, sigue el Pons Fabricius, en fin, esto lo podemos mover además por donde consideremos oportuno. Tenemos el acueducto de Agua Claudia y demás. Entonces, pues aquí, por ejemplo, empezamos hablando de la Vía Apia, una de las principales vías de comunicación romana. Y aquí vamos a tener información sobre las vías y concretamente sobre la Vía Apia. Si hay un término que define a la arquitectura romana es la funcionalidad. Bueno, en todo esto podemos ir avanzando en los distintos contenidos que siempre van a venir acompañados pues, de imágenes que nos van a facilitar el trabajo. ¿De acuerdo? La siguiente, pues pasamos, por ejemplo, a el Pons Fabricius. Si os fijáis, lo hemos agrupado también en pequeños paquetes, por decirlo de algún modo. De modo que estos tres primeros hablan de obras públicas, infraestructura, aquí lo veis. Bueno, pues aquí, si pincháis aquí, vais a tener acceso a los tres tipos de vía pública que vamos a estudiar. Las vías, los puentes y los acueductos. ¿De acuerdo? Podemos hablar después de los monumentos públicos. ¿Vale? Y aquí tenemos Coliseo, el Foro, el Circo, la Basílica y las termas. Que en realidad esto corresponde a lo mismo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí lo tenemos agrupado por diferentes temas. Y eso sí, recordad que en cada uno de estos tenemos diferentes pantallitas en las que tenemos diferentes imágenes y bastante información sobre cada una de las cosas que estamos viendo. Recordad que esto se hace navegando a través de este espacio. ¿De acuerdo? Bueno, y por último tenemos la visita también al museo. Digamos, en el museo tenemos la parte plástica, es decir, lo que hace referencia a pintura y escultura. Eventualmente también grabado. En este caso en Roma solo vamos a tener escultura, pero como vamos a visitar el museo vamos a ver un poco cómo se navega a través de él. Bueno, si pincháis aquí en visita al museo, lo único que te dice es que, bueno, que ahora es importante hacerle una visita al museo, pero si os fijáis aquí no da acceso directo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mira, aquí arriba en este menú inicial en que aparece inicio, presentación, temas y museo, pinchamos el museo, ¿vale? Y fijaos que nos lleva a la portada del Museo del Arte, lo que hemos dado en llamar Museo del Arte. Esta es la presentación, aquí tenemos las secciones. Bueno, pues en las secciones, ¿vale? Fijaos que tenemos como si fuera un museo, el típico plano de un museo real. Si habéis estado en el Museo del Prado, por ejemplo, o el Museo del Louvre, vais a ver que casi siempre aparece un plano de este porte y aquí, bueno, pues en cada uno te va indicando además si pinchas encima o si te colocas encima, perdón, de las diferentes cosas que vas a ir viendo. Entonces, teníamos el del arte clásico, por ejemplo, pinchamos y nos aparece esto. Y aquí tenemos directamente las dos opciones. Bueno, aquí nos podemos mover, en este caso no hace falta porque son solo los accesos son suficientes, ¿de acuerdo? Pero
Aquí entraríamos por aquí. Entraríamos a Roma. Que vamos a ver la escultura romana. Y tenemos las dos opciones. O bien los relieves, ¿vale? Bueno, en este caso la sala está en revisión, pero nos permite ir a la versión anterior. ¿De acuerdo? Que es mucho más... bueno, está terminándose la versión nueva, pero en cualquier caso, fijaos porque el objetivo, o sea, el fin es el mismo, ¿no? Primero pinchamos en guía, en la que vamos a tener toda la información correspondiente y después podemos ir viendo cada obra. Bueno, si pinchamos en el Arapacis, pues aquí tenemos la información sobre el Arapacis. Si pinchamos sobre la columna de Trajano, pues aquí tenemos información sobre la columna de Trajano. Igual sobre el arco de Tiro. ¿De acuerdo? Bueno, en cualquier caso, lo que vamos a hacer es volver al Museo Antiguo y vamos a ir de nuevo a secciones para ver cómo está funcionando la nueva sala. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la zona del barroco. ¿De acuerdo? Mirad, tenemos o el ingreso directo o incluso podemos ir, acercarnos aquí al plano de sección para ver cómo está organizado todo este museo, toda la parte, digamos, del barroco. Entonces, si entramos por aquí, entramos al barroco, aquí tenéis la pintura, que a su vez da acceso a la pintura francesa, a la pintura de los Países Bajos y en Flandes o a la pintura italiana. Y por otro lado tenemos la escultura. Y si entramos por este lado de la sala tenemos la pintura española, la escultura barroca española y ahora las tres escuelas de pintura que vamos a estudiar. La valenciana, la andaluza y finalmente a Velázquez. Entramos por donde entremos, el resultado es el mismo. Ocurre que aquí tienes una visión global de cómo funciona, de cómo está organizado el museo, lo cual en realidad no es más que un esquema de cómo vamos a organizar los contenidos. Así que te puede resultar bastante útil. En cualquier caso, si volvemos aquí a la portada de ingreso, fijaos que vamos a entrar, podemos entrar aquí al barroco y nos sale esta imagen. Podemos ir o bien a pintura, escultura o bien a pintura. Pues si entramos en pintura, volvemos a lo mismo. Tenemos la opción de ir o a la pintura italiana, o a la pintura en Países Bajos o Flandes, o a la pintura francesa. ¿Vale? Imaginad que entramos en la pintura francesa, pues esto es lo que vamos a ver. Primero, la guía de la sala. En la guía de la sala vamos a tener, digamos, los contenidos más genéricos, con un pequeño esquema. Fijaos qué bonito cómo suena. Entonces, las características de cómo va a funcionar. En Francia nos vamos a encontrar con una dualidad propia de un país tan peculiar como el galo, frente a pintores, etc. Y después, bueno, los distintos pintores que vamos a ir viendo. Tenemos a Claude de Lorena y tenemos a Georges de Latour. En este caso son estos, pero bueno, a ver más. Y después podemos ir visitando y aprendiendo sobre cada cuadro de dos modos. Por ejemplo, aquí, en cuanto posemos el ratón encima, vamos a tener una mínima información o una pequeña información sobre la obra concreta de Claudio Lorena. En este caso, el puerto con el embarque de la Reina de Sada. Pero siempre podemos pinchar para obtener más información, tanto sobre el cuadro como sobre el pintor. ¿De acuerdo? Entonces, importante, además, perdón, mira, fijaos, siempre que aparezca el iconito del vídeo es que tenemos un vídeo que nos puede resultar interesante. ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta siempre una cosa. Todas las salas van a tener una guía. De modo que vamos a tener un aporte teórico que nos va a ayudar a entender de forma mucho más global que lo que estamos viendo. Si pinchamos en pintura, como veis antes, en la pintura general ya tenemos una guía de la sala, ¿vale? De la pintura barroca. ¿De acuerdo? En la que tenéis una pequeña introducción y una serie de características. La tercera dimensión, el movimiento, la luz y la sombra, la separación del dibujo, la libertad de composición y la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, si entramos en la pintura de la sala italiana, entramos en la sala general y volvemos a tener una guía de la pintura italiana. ¿Vale? Con Caravaggio, con Aníbal Carracci, con Andrea del Pozzo. Y después, insisto, en poner el ratón encima del cuadro y tener la opción de leer una pequeña información o pinchar encima y obtener una información más profunda. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que con este video tutorial podemos tener una imagen más o menos clara de cómo se navega. En cualquier caso, si tenéis dudas, ya sabéis, correo electrónico, foro, Skype o teléfono. Un saludo.